y por qué no, yo no lo desconozco, en algún día creería que voy a estar en la capacidad y por qué no de poder aspirar a estar en la selección absoluta, porque si ya lo estuvimos en algún momento, conocemos, bueno, como siempre ha sido mi tierra, la verdad que bastante contento de estar un poco más de tiempo cerca de la familia y bueno, en un club que tiene las condiciones y las garantías suficientes para uno competir y poder ayudar al desarrollo de muchos de los futbolistas de la cantera y hacer ese proyecto realidad con el apoyo de todos los presidentes que están siempre ahí liderando y acompañando ese proceso. Yo creo que todos los profesionales del deporte, en especial los entrenadores, soñamos con estar en algún momento y hacer parte de dirigir la selección de su país o de otra selección de otro continente. He tenido la distinción y afortunadamente y gracias también al apoyo del comité ejecutivo de poder estar durante 7 años y pasar por las diversas categorías al punto donde tuve la oportunidad de dirigir el partido versus Arabia, la selección absoluta, y eso nos muestra de que realmente con el tiempo, con el saber escuchar, el aprender, el seguir estando abierto a ese aprendizaje, la oportunidad tarde que temprano puede llegar, pero tenemos que tener los elementos que nos van a llevar a ella y yo creo que en ese momento tuvimos la capacidad de liderarlo, de hacerlo y por qué no, yo no lo desconozco, en algún día creería que voy a estar en la capacidad y por qué no de poder aspirar a estar en la selección absoluta, porque si ya lo estuvimos en algún momento, conocemos lo que es la matriz de la selección nacional, el desarrollo de lo que es el fútbol colombiano y la comunicación con todos y cada uno de los jugadores de las diversas categorías es un plus para uno poder aspirar a algún día estar allá. Primero es que como ya estábamos inmersos en los procesos de federación, no había un desconocimiento, por el contrario, tuve la fortuna en ese momento de poder contar con dos entrenadores, con Reinaldo Rueda en su momento eh, y también con Carlos Queiroz, donde Carlos Queiroz fue la persona que primero me genera esa apertura, me genera un aprendizaje importantísimo en mi carrera profesional, donde tengo la oportunidad de estar en convocatorias con ellos de partidos preparatorios, donde pude empezar a tener ese espacio de convivencia, de conocimiento con muchos de los jugadores que tú mencionas. Entonces eso facilita mucho para el momento que ya nos tocó esa oportunidad. Nuestra tarea siempre era ver el fútbol nacional e internacional, entonces la escogencia de esa convocatoria para ese momento con los John Arias, sí, que se destacaban, con Johannes Lucumí, con Cuesta, con muchos de los que hoy hacen parte de ese suceso de lo que muestra esa selección, de Rafael Santos Borré, por mencionarte algunos de ellos, teníamos el conocimiento amplio y suficiente para conformar esa nómina a ese encuentro y poder también establecer la comunicación con un James, con David, con Cuadrado, donde en ese momento no podían estar en la convocatoria por diversas situaciones, pero tener ese conocimiento, esa capacidad de hablar con ellos y de que ellos como profesionales que son siempre entender y aceptar muchas de esas decisiones y creo que fue una linda experiencia que la aprovechamos al máximo junto con el cuerpo técnico que teníamos y hoy la verdad es que cuando tienen la posibilidad de encontrarse con ellos nuevamente valoran lo que se hizo en ese tiempo tan corto. Lo primero, un jugador diferente en su posición, que siempre ha sido muy competitivo, que dentro de la cancha entrega absolutamente todo, en algunos momentos hasta se excede porque realmente no tiene ese control emocional, porque siempre quiere ganar, quiere estar siempre en el máximo nivel, quiere ser siempre protagonista. Entonces, el tener a él y muchos de los otros, como Yasser Asprilla, como un Gustavo Puertas, Oscar Cortés, jugadores, John Jarer Lucumí, Rafael Santos Borré, muchos que realmente conoces desde tempranas edades, que vas creciendo con ellos, vas generándole herramientas para que logren consolidarse en el fútbol profesional, en la élite,
el caso de Marino Inestrosa también, porque fueron muchas generaciones las que pudimos en su momento poder direccionar. Entonces, hoy ver a estos jugadores con un presente, en algunos de ellos muy importante, otros cuestionados, pero que no puede uno desconocer que en ese momento cuando se identificaron, que es lo más difícil en el fútbol, identificar ese talento, seleccionarlo y a partir de ahí desarrollar un proceso, creo que no nos hemos equivocado. Es un proceso, en ese proceso cuando lo encontramos, quizás habían algunos rasgos de esos comportamientos que como todos tenemos aspectos a seguir mejorando desde la parte personal y en los aspectos psicológicos. Entonces, en ese momento quizás no eran tan marcados porque era un chico mucho más receptivo, más obediente, donde captaba, siempre fue muy normativo. Y yo hablo por lo que a mí me corresponde. Yo lo tuve desde los 17 hasta los 20 años, donde ya era una realidad el fútbol colombiano, donde ya tenía el paso por la absoluta. Y yo puedo decir que con él siempre tuvimos una muy buena comunicación, que en su momento cuando tocó confrontarse se le hizo y la verdad lo aceptó y lo acató al punto de que los momentos más complejos de su carrera profesional cuando estuvo en la MLS, donde prácticamente iba a abortar ese proyecto cuando pasa al Aston Villa, estuve al frente de él guiándole y apoyándolo porque no era fácil y sabía de sus conductas que en momentos jugaban una mala pasada y podían afectar la continuidad en esa institución que él en ese momento se encontraba. Entonces yo creo que son etapas, son procesos que ellos también viven, madurez que tienen que ir adquiriendo y que con el tiempo yo estoy seguro que él es mucho más consciente. Si en algún momento ha fallado, tendrá la capacidad de aceptar, de reconocer y de seguir adelante porque no podemos desconocer que es un gran talento. Precisamente antes previo a la convocatoria en Medellín, nos encontramos en el aeropuerto, cruzamos un par de palabras valorándole su actualidad, su presente, que no perdiera esa sencillez, que siempre estuviera abierto a aprender y a escuchar porque va a tener muchas oportunidades y eso fue básicamente lo que hablamos con él. Es un jugador que antes que frío porque siente la competencia, realmente es de los pocos volantes ofensivos que te hace esas dos fases del juego, tanto la ataque como la defensa también la trabaja muy bien. Entonces ha ido creciendo, lógicamente tiene una edad muy corta donde también ha tenido oportunidades importantes en grandes clubes de Inglaterra, ahora en España, y esa adaptación cuesta, queramos o no, siempre va a costarle, si le cuesta lo más maduro, mucho más a ellos, pero después es una persona que vive el juego de una manera que uno lo ve que en momentos está caminando, pero en ese caminar dentro del terreno de juego está pensando cómo va a solucionar, cómo va a darle herramientas a su equipo, a ponerse en función de él y yo creo que es de pronto conocer un poco más de esas características que él tiene. Hay muchos más hombres que también juegan en esa posición y que vienen teniendo buen suceso, compañeros que él también, con los cuales ha convivido en selección sub-20, a algunos otros acá en la absoluta. Entonces yo creo que sí es un jugador que en el momento que tenga ese espacio, donde tenga más continuidad, que eso le va a llegar en la medida que él se siga preparando, que él siga trabajando en el club donde está para hacer mucho más y aportarle mucho más a la selección. Creería que va a ser de los jugadores a tener en cuenta. Yo tengo una gratitud enorme por los presidentes, por Ramón, por don Álvaro, Elkin, el doctor Arce, el doctor Juan Fernando Mejía y muchos otros que en su momento pasaron por ese comité ejecutivo donde siempre me atendieron y hoy gozamos de esa buena amistad, del poder encontrarnos, saludarnos, compartir, como lo hice recientemente hace 15 días y me hablaban de ello, de que yo en las federaciones he dejado las puertas abiertas y seguramente en algún otro momento, no sé en cuál va a ser ese momento y cuál va a ser la categoría, seguramente algún día retornaremos. Realmente fue un tiempo lindo ese 2014 donde primero tuvimos un respaldo de un comité ejecutivo que creyó en el trabajo que veníamos haciendo en la cantera
que me permitió en el tiempo ir armando un equipo y fuimos incorporando, porque también fue un cambio generacional. Yo venía de la portería del Deportivo Cali, estar custodiada por uno de los más grandes y referentes como fue Farid Mondragón, al punto en que estando en la dirección técnica nosotros generamos todas las variables para que Farid pudiera haber llegado a ese mundial donde hizo un récord importante para él y para el fútbol colombiano. Llega un momento donde nosotros quedamos defendiendo la portería de los 3 canteranos del Deportivo Cali después de salir de Farid y costó en algún comienzo, pero prácticamente confeccionamos una nómina tipo que al final el profe Fernando en su experiencia logró sumar 2 jugadores que fueron fundamentales. Uno de ellos nosotros hacíamos el seguimiento en Jaguares porque estaba en ese momento prestado y se iba a vincular en el mes de enero al equipo profesional, que era un famoso Harold Preciado. Ese jugador le hice el seguimiento porque era de la cantera, lo conocía y sabíamos que se iba a sumar al equipo, y efectivamente llegó y complementó a Rafa, a Gerson, a muchos de esos jugadores que nosotros construimos en ese equipo, y luego lo complementa en la portería con Ernesto Hernández, y ya esa cuota de experiencia fue el complemento y el plus para que ese equipo brillara. Ya había una estructura y, como bien hace referencia, no todo el mundo tiene memoria, pero ese equipo que construimos lo hicimos con el comité ejecutivo y con mi cuerpo técnico, donde fui a Ecuador a traer a Cristian Nasuti a que ayudara a complementar a un Germán Mera que estaba ahí también, que había sido desechado prácticamente del Deportivo Cali. Lo retomamos al lado de Nasuti, creció mucho, se potenciaron los dos. Luego tener por un costado a Fran Fabra, donde prácticamente lo cogimos del Envigado costando nada. En ese momento brilló en el Deportivo Cali. Por el otro costado Elivelton Palacios. Entonces fueron una confección de muchos jugadores que nosotros ya veníamos trabajando. Kevin Balanta, que al lado del experimentado Andrés Pérez se complementó muy bien. Un Andrés Roa, donde también todo el proceso que hizo con nosotros le permitió llegar con solvencia, consolidarse en el equipo, y al final es uno de los gestores de ese título. Entonces creo que ahí se dejó una buena huella de trabajo, según una base importante, y que con el tiempo pude volver a disfrutar de estar con ese equipo y en 6 meses llevarlo a un título que infortunadamente lo perdimos con el Atlético Nacional, el campeón de América, porque realmente fue el campeón de América con Reinaldo Rueda, ese Nacional que era brillante, y nosotros fuimos testigos de poder nuevamente estar en otro ciclo del Deportivo Cali, hacer parte de él y dejar una reserva deportiva y unos dividendos importantes para el club. Yo creo que con dolor, porque de todas maneras hay gratitud por la institución, por lo que en algún momento contribuyeron al desarrollo profesional. Es el único, en este caso ya es el segundo el Inter, pero ese fue el primer equipo del cual dirigí fútbol profesional, que me abrió muchas puertas. Entonces uno ve con tristeza y veces la situación que se vive, pero seguro que al frente hay gente que trabaja arduamente para nuevamente llevarlo al lugar que el Deportivo Cali debe estar, y seguro va a ser así. Lo primero que llegamos, porque teníamos el convencimiento de la institución a la cual llegábamos, una institución que sabemos cuáles siempre han sido sus objetivos, el liderazgo que tienen sus presidentes, y a partir de ahí la estructura que tiene el club. Después de que ya nos vinculamos, hicimos una valoración de lo que había en el club, de lo que podíamos dejar del semestre en el momento que asumimos la dirección, y luego empezamos a complementarlo con este tipo de jugadores que han venido a contribuir para la formación y para el desarrollo también del club y de los jugadores que hacen parte de él. Yo creo que, como todas las personas en la vida, tenemos siempre algo de complejidad porque somos universos totalmente diferentes, y yo creo que lo más importante para el manejo no solamente de él, sino de todo el ser humano, es establecer unas normas, ser claro en la comunicación, y a partir de ahí ganarse ese respeto que se merece, sin maltratar ni pasar por encima de nadie, simplemente con el buen manejo de esas emociones, de sus comportamientos,
y a partir de ahí yo creo que él y todos sus compañeros han entrado en la dinámica de lo que queremos construir en el Inter y lo que se viene haciendo. Lo más importante es que tienen el visto bueno de los presidentes y de quien les habla. Cuando me acerco a ellos para que se vinculen a este proyecto, les atrae, les seduce primero la organización, la estructura que hay dentro del club, luego la experiencia que tenemos a lo largo de muchos años en diferentes procesos y lo más reciente a nivel de selección, y en otro momento un club como el Deportivo Cali, que también requiere unas competencias para poder tener el manejo y control de un vestuario. Entonces se habla con ellos, se establecen unos acuerdos y a partir de ahí yo creo que lo que han venido haciendo siempre es en pro de sumar para la institución y día a día conseguir el objetivo que tenemos todos, que sí o sí es el ascenso. Yo creo que siempre como profesionales queremos cada día avanzar en ese proyecto profesional, en cumplir etapas que uno va teniendo, y yo creo que el paso por el Deportivo Cali me permitió llegar a la selección nacional, a poder captar, detectar todo ese talento que hay a nivel nacional e internacional, ponerlo al servicio del fútbol colombiano, contribuir en el desarrollo de este, y hoy muchos de esos jugadores desde el momento en que llegamos ya son la realidad de la selección absoluta. Luego el paso por selección durante 7 años, estando en las diversas categorías como bien hacía referencia ahora, le permite llegar a uno a este tipo de proyectos nuevamente con mucha más experiencia, con mucho más rodaje en diferentes escenarios, con diferentes jugadores, y el poner al servicio de una institución como el Inter de Palmira hoy todo ese conocimiento, yo creo que es muy importante y por eso creo que ahorita el único objetivo que tenemos es pensar y contribuir para que se pueda lograr el ascenso del club. Creo que se lo merece por todo lo que se hace, y luego en la medida del tiempo yo creería que las cosas y las oportunidades se siguen abriendo y habrá apertura, porque quiero estar nuevamente en primera división y por qué no volver a ser parte de la élite del fútbol y estar en la alta competencia en el fútbol del exterior.